Buenas noches, parece increíble esto que vamos a tratar, pero tenemos que tratar. Es una ley de animales para animales. Porque resulta que nosotros somos animales, racionales dicen, y los otros son animales no humanos. Ya ni siquiera pueden considerarse irracionales. Y en verdad, nunca lo fueron. Tenían su nivel de razonamiento, de tomar decisiones, de sentimientos, de ideas, y cada vez descubrimos con más asombro de sabiduría y comunicación. Pero de aquello que merece respeto, cuidado, cariño, protección, promoción, a los extremos a los que quiere llegar una ley cuyo nombre larguísimo me parece aborrecible, pero más allá que el nombre, algunos artículos, hay mucha distancia. Hay que parar esto a tiempo, más allá de la burla, los adjetivos, los asombros y las sorpresas, porque esto va en serio. Ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Mientras que los derechos humanos de los animales racionales en este país todos los días, cada vez más, son vulnerados y en algunas ocasiones, justamente por los privilegios o los excesos con la protección de otros. Lo grave es que ahora se quiere ir al extremo de afectar la producción y la alimentación de la gente. Esta tendencia snob, modernista, algunos consideran solidaria, humanitaria, etcétera, que lo que quiere en el fondo es un nuevo tipo de cultura y de consumo ajeno no solo a nuestra identidad, sino a nuestra supervivencia. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con la ingeniera Gabriela Uquillas y el máster en leyes Leonel Vaquerizo. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo por una rectificación. Gabriela Uquillas es abogada, no ingeniera. Mil disculpas. Ha sido reiterada mi confusión. Leonel Vaquerizo, si es lo que dije. Gabriela es asesora de la Cámara de Comercio. Y el ingeniero Leonel Vaquerizo, cuéntame, ¿de qué se metió usted en este baile? Bienvenido. Horrorizado el proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea, presentado por la Defensoría del Pueblo. Bueno, lo vamos a explicar a lo largo del programa. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el número 194 corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en mi tierra, Manabí, que hoy cumple 200 años de provincialización. Felicitaciones. Un gran abrazo a la distancia. No necesito recordar que aunque no viva ya, siempre he impulsado y favorecido sus mayores causas. Además, María Clara. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9 y el número aproximado de hogares que nos ven a esta hora en esas cableras es de 40.000. Carlos. En radio estamos por 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Candela con K, 89.3 FM, Puerto Viejo para todo Manabí, en Riobamba por La Bonita del centro del país, es la misma frecuencia, 89.3 FM, pero incluye Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito nos escuchan por 101.7 FM, que es Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara.
Vamos al tema que nos reúne esta noche y veremos que en una reunión de marzo del 2023, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional discute la ley orgánica de la promoción, protección, defensa de los derechos de los animales no humanos para su posterior envío al Pleno, donde debía tratarse, y le evidencia claramente su disfunción y desorganización, por decirlo suave, que hay en el abordaje de este tema que es tan delicado. La alerta que nos salta es que tenemos una ley planteada por la Defensoría del Pueblo donde prácticamente genera alertas. No sabemos qué pasó con el Defensor del Pueblo, en realidad me preocupa mucho. Voy a pedirle, presidente, a nombre de mi comisión, voy a hacerlo a través de la presidenta encargada en este momento de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se nos remita el expediente de este proyecto de ley para tramitarlo también, para darle análisis en la Comisión de Soberanía Alimentaria, porque definitivamente afecta al sector que nosotros tenemos que tratar en nuestros diferentes proyectos de ley. Creo que debemos analizar este proyecto de ley de manera muy objetiva, transparente y obviamente también con un producto que saque o que logre el objetivo de la Corte Constitucional, que entiendo que la Defensoría del Pueblo lo hace en función de una disposición de la Corte Constitucional. Pero hay que entender el espíritu de estas normativas, hay que entender el espíritu de por qué se pretende o se plantea un proyecto de ley con esta iniciativa, y lo que hay que tratar es de aterrizarlo a la realidad del país. Dos cosas destaco allí, que esto proviene de la Defensoría del Pueblo y de un dictamen de la Corte Constitucional, y luego que desde entonces, marzo del 2023, la asambleísta que escuchaban es Manavita, de la Izquierda Democrática, Javier Santos Abando. Había manoseos con esta ley que querían que trate una comisión, que no se enteraba la que debía, que se lo pasaban a otra. Y hemos llegado a un punto en que el abogado Leonel Vaquerizo dice que está horrorizado. Cuéntenos por qué. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña introducción sobre la parte jurídica, estrictamente jurídica de la ley, que los que no son abogados no tienen por qué conocerlo. El mundo del derecho básicamente está dividido en dos grupos y no hay más. Los que son sujetos del derecho y los que no son sujetos del derecho, todo lo demás son objetos del derecho. Entonces, ¿quiénes son sujetos del derecho? Las personas. ¿Quiénes son personas? Los seres humanos, ¿no? Y como sujetos del derecho pueden ser titulares del derecho de propiedad, titular del derecho real de herencia, titular de derecho de usufructo, y pueden contraer obligaciones. Todo lo demás es objeto del derecho, sobre los cuales los sujetos del derecho ejercen sus derechos. Por ejemplo, ¿qué hace entonces esta Constitución cuando dice que la naturaleza tiene derechos y cuando dice que los animales tienen derechos? Bueno, esa es una barbaridad jurídica que fue incorporada en la Constitución por la Asamblea Constituyente del 2008. Y yo quisiera recordar que el ex vicepresidente de la República, León Roldós, presentó una grave denuncia diciendo que el texto que había sido aprobado en la Asamblea de Montecristi no era el mismo texto que había sido publicado en el registro oficial. Yo cubrí eso, pero la barbaridad jurídica está vigente. Tenemos que respetarla o cambiarla. O ignorarla. ¿Cabe? Puede quedar... Esa disposición constitucional tiene que ser definitivamente modificada, pero mientras tanto, como agentes pensantes, tenemos que ignorarla. Es mi posición. Las disposiciones que lo horrorizan son ¿cuáles, por ejemplo? Hecho ese marco introductorio general. Por ejemplo, si los animales se convierten en sujetos de derechos, usted no puede tener derecho de propiedad sobre un animal. Usted no sería dueño de su perro, porque usted no puede ser, de la misma forma que usted no puede ser dueño de otra persona. Usted no podría vender su perro, usted no podría ser dueño de su caballo, de su ganado, de sus toros, de sus pollos, de sus cerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y menos podría consumirlo. Pero está vigente la barbaridad. La barbaridad constitucional está vigente a manera de enunciado, motivo por el cual todavía no ha causado ningún perjuicio. Cuando esa barbaridad jurídica que consta de la Constitución se convierta en ley de la República, ahí es donde vamos a ver los perjuicios. Qué bueno que llegamos a ese punto, porque por eso es que recién se retoma algo que está vigente tanto tiempo. Desde la perspectiva del gremio que usted asesora, la Cámara de Comercio, ¿cuál es la visión, abogada? Bueno, primero que nada, muy buenas noches, Carlos, y un gusto estar en este programa compartiendo con todos ustedes. La realidad es que aquí lo que vemos es una propuesta ideológica.
que está basada en criterios que no son solamente locales, criterios que vamos a ver que van calando a nivel internacional, el hecho de promover tanto los derechos para la naturaleza, los derechos para los animales. Sin embargo, entramos en un conflicto cuando queremos ponerlos al mismo nivel a los animales no humanos, como se los destaca en la ley, y a los animales humanos, que en muchas partes de esta norma llegarían a parecer que están en exactamente el mismo nivel e incluso en ciertos momentos superiores. Cuando establecen cuestiones como qué, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, cuando los vemos como sujetos de gran atención, los vemos como un grupo vulnerable. Entonces estamos asemejando a los animales con tal vez las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas, y yo creo que ahí tenemos una realidad a la que no podemos atender. No podemos ver igual a un grupo gravemente desvalido, como por ejemplo son los niños, que no tienen acceso a la defensa en muchísimos casos, y los ponemos al mismo nivel tal vez de un animal no humano, sin perjuicio de que el ser humano tiene que ser respetuoso. Y tiene que ser respetuoso en todos los ámbitos, y eso incluye a la naturaleza y a los animales. Dice que esto tiene una vertiente ideológica. ¿De qué ideología? ¿De cuál? Bueno, yo creo que es una ideología moderna. Yo no la tildaría de ningún campo en particular, sino... ¿No es de izquierda? Podría creerse, pero también... ¿No es lo típico de los ambientalistas? Yo creo que es una preocupación del mundo moderno, de las juventudes, independientemente a qué tendencias se inclinen. ¿Y por qué creo que es esto? Porque esto nace del primer mundo, donde muchas de las necesidades o de las deficiencias que países como los nuestros tienen, ellos ya han logrado superar. Correcto. Entonces, cuando tú has logrado superar ciertas circunstancias, tienes oportunidad para preocuparte de otras. El detalle es cuál es la situación en la que el Ecuador se encuentra y cuáles son las preocupaciones reales en nuestro país. En eso vamos a profundizar. Y qué bien el contexto en que ambos invitados han situado la discusión. Ya, tanto en lo jurídico como, si se quiere, en lo global. María Clara. Quienes defienden o justifican el proyecto se esmeran en destacar que todo proviene de una disposición de la Corte Constitucional. Así lo expresa Steven Reyes, abogado, en una entrevista para TC Televisión. La propuesta de la Defensoría del Pueblo nace a partir de una resolución de la Corte Constitucional que considera como elemento de derechos a los animales. El proyecto de ley sí es bueno en otros puntos, como por ejemplo el tema de evitarle sufrimiento al animal antes pues de darle muerte para el tema luego del faneamiento. Estaría violentando el derecho al ser humano a la alimentación, al trabajo por parte de las personas que se dedican a expender productos animales, y causaría totalmente una violación en ese sentido al derecho de estas personas. Hay dos puntos que quiero tratar aquí. La Corte Constitucional interpretó correctamente lo que le correspondía hacer. A ver, ahí hay dos temas. El primero es proteger a los animales. Para proteger a los animales no tenemos que convertirlos en sujetos de derecho. Por ejemplo, en los Estados Unidos los animales no son considerados sujetos de derecho, sin embargo hay innumerables leyes de carácter de protección a la naturaleza. Por ejemplo, el Parque Yellowstone, que fue declarado área protegida por el presidente Theodore Roosevelt. Hay reservas, hay periodos de caza, hay prohibición de caza. Exactamente. Entonces, se pueden proteger a los animales, todas las protecciones que se les quieran dar a los animales, todo el cuidado que se les quieran dar, sin convertir la barbaridad jurídica de convertirlos en sujetos de derecho. Ese es un punto. Y ahora vamos a llegar después al fondo. Hasta que cambiemos la Constitución, resulta que hay que cumplirlo. Pero hay otro que acaba de mencionar Steven Reyes. Se trata también de evitarles el sufrimiento. A ver, yo quisiera leer, Carlos, el artículo 18 del proyecto de ley. Adelante. Para que dice exactamente en qué consisten estos derechos de los animales no humanos. Artículo 12 de los derechos de los animales no humanos. Los animales no humanos tendrán derecho a, literal a la vida y a existir, lo cual comprende la igualdad material y formal en el ejercicio de su derecho durante todo su ciclo de vida. ¿Cómo vamos a comer proteína animal? ¿Cómo vamos a fainar una res? ¿Cómo vamos a fainar un pollo? ¿Cómo vamos a fainar un cuy? ¿Cómo vamos a comer un cangrejo? ¿Cómo vamos a comer camarón? Si tienen derecho a la vida y a existir. Llegado a ser interpretado como que no se les puede atentar o coartar la vida Cuando y existir. Cuando el sentido de la ley es claro
no se puede recurrir a interpretar su espíritu para cambiar el significado. Eso consta en el Código Civil. ¿Quién está redactó ese demasiado proyecto? claro. La Defensoría del Pueblo. Y no ¿Quién termina- es la Defensoría del Pueblo? Una institución que pertenece al Estado ecuatoriano. ¿Guiado por? personería. Ahí, para contestarle su pregunta, tendría que dejar de leerlo, pero le contesto su pregunta porque no quiero evadirla y me empato con lo que dijo Gabriela. Estos temas son promovidos, en mi criterio, por la extrema izquierda internacional, ¿no? Porque son una agenda del neomarxismo. Y lo tienen vigente en los partidos donde ellos gobiernan. y la Por ejemplo, prueba- lo tienen vigente en Cuba, lo tienen vigente en Bolivia, lo tienen vigente en Nicaragua. No lo tienen vigente. O sea, aquí quieren imponer algo que ni siquiera en Venezuela, ni siquiera en sus regímenes no lo se tienen cumple. vigente en ningún país del mundo. Quieren utilizar al Ecuador como conejillo de indias para este tipo de experimentos. Ya, y con ese tipo de disposiciones, abogada, ¿cuáles serían las afectaciones prácticas al sector comercial? Bueno, yo creo que la afectación la veríamos no solamente en lo comercial, sino en la vida cotidiana, en nuestras tradiciones, en nuestro desenvolvimiento habitual. Cuando a un comerciante le decimos que va a tener que seguir una serie de parámetros que encarecen la producción, lamentablemente lo que le estamos diciendo es que la producción a la venta va a tener que ser más cara. Lo encarecen al tener que cumplir parámetros como cuáles. Bueno, por ejemplo, el tema del hacinamiento. Claramente la ley dice que los animales no deben estar enjaulados, no deben estar hacinados. Sin embargo, hay cierta dinámica ¿Se va a de acabar la avicultura en jaula? o la piscicultura en ciertos casos, o en el caso de la acuacultura. Entonces hay que entender cada tipo de producción. Y para entender el tipo de producción, yo creo que quiero ir un poquito más atrás a una de las preguntas Sí. que tú le hacías a Leonel, y tú decías, se está cumpliendo con lo que dice la Corte Constitucional. Y yo creo que ahí es sumamente importante tener en cuenta que la Corte Constitucional en ningún momento estableció unos parámetros tan irrestrictos como los que está dando esta norma en cuanto a los derechos y las posibilidades que está diciendo. Claro, porque dio directrices generales y generales. Hay una disposición que habla de no comercializar en espacios públicos la leche cruda, extraída directamente del animal no humano. Pero el siguiente dice, cocinar o colocar animales no humanos, vivos, vertebrados o invertebrados en recipientes de agua hirviendo. Es decir, cangrejos no se pueden cocinar. Langosta. Langosta. Las conchas, ¿cómo haces con las conchas? Bueno, y así una serie de elementos que podríamos decir nuestras tradiciones nos llevan a cocinarlos de una manera determinada. O la exhibición, cuando nos habla de la no exhibición de determinados animales. Y yo pregunto, ¿cómo es que tradicionalmente nuestros pueblos han comercializado el cuy, por ejemplo? Esto último es de lo que más asombró. Entremos en esa materia, María Clara. Los medios de comunicación destacaron y recrearon enseguida lo más discutido de este proyecto, que consiste en la prohibición de exhibir animales de consumo humano faenados o en cocción en sus vitrinas. Aquí un reportaje de Lucero Llanos de TC Televisión. ¿Quiere comer pollo? Todavía no llega al primer debate del Pleno de la Asamblea, pero ya hay controversia por uno de sus 80 artículos. Se trata del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos. Y esto genera preocupación e incomodidad a quienes trabajan en restaurantes, frigoríficos y tercenas. Y a mí me gustaría que se reconsidere eso porque pienso yo que sí nos afectaría mucho. Exhibir animales ya faenados, ¿qué relevancia tiene? Tiene otras cosas más relevantes más del país para poder debatir en la Asamblea. No podría exhibir, tendrá que tener todo en el congelador y para que el cliente me pueda pedir y yo poder vender. Es que si no lo veo, no lo creo. Ahora, usted dice esto es parte de nuestra cultura. Cambiemos nuestra cultura, pues cambiar nuestras costumbres. ¿Cuál es el problema? Si hay una norma que lo exige, lo obliga. Esto es parte de una actividad económica de otro tipo. Variemos el mecanismo, pero sostuvo que se puede encarecer tanto la actividad como el producto. Totalmente. De nuestras revisiones, Carlos, hemos visto que en otros países que han implementado normas de control o normas de procesamiento similares, la proteína ha llegado a aumentar en un 300% su valor.
No nos olvidemos que somos un país con una alta desnutrición crónica infantil, con una alta desnutrición infantil, con falta de vitaminas y nutrientes para nuestra población en crecimiento. Entonces la proteína se vuelve un elemento fundamental. ¿Comer carne, pollo y pescado nos resultaría más caro? Por supuesto. ¿En qué países, por ejemplo, se ha visto que cuando trataron de cumplir esos parámetros, esto se disparó en su precio? Bueno, uno de los países a los que yo pude hacer la identificación fue Portugal, por ejemplo, en el que normas de esta naturaleza para la generación de la producción llevó a un aumento de esta naturaleza. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es el ingreso per cápita de esos países que están en posibilidades, tal vez, de consumir eso frente a las graves necesidades que tenemos. ¿Quieren que nos equiparemos a Europa? Lo mismo pasa cuando hablan de la educación. ¿Han visto Finlandia? Sí, claro, han visto Finlandia. Finlandia acaso tiene 45% de pobreza y 15% de pobreza extrema. Es muy fácil decir, ¿han visto Finlandia? O sea, imiten el modelo de Finlandia. Primero tratemos de reducir la equidad social y de ahí imitamos el modelo de Finlandia. Abogado Leonel Vaquerizo, no le veo salida a esta vaina. Bueno, sencillamente la Asamblea tiene que archivar este proyecto de ley. Hay cosas mucho más terribles de lo que normalmente se mencionan, que yo quisiera aprovechar el programa para que el público las conozca. Por ejemplo, para el caso de peces y animales no humanos acuáticos, vertebrados e invertebrados, que se cultivan o crían en el territorio nacional, se debe precautelar su bienestar al extraerlo de las piscinas, evitando métodos de matanza crueles mediante asfixia o aplazamiento. ¿A quién se le ocurre cuando usted pesca o saca una tilapia o saca un camarón del agua? ¿Cómo muere ese camarón? ¿Cómo muere ese pescado? Por asfixia. La pregunta es, ¿cómo usted evita que esa especie acuática muera por asfixia? O sea, quieren una muerte rápida, corta de la cabeza al pescado. Imagínense ustedes descabezar camarón por camarón antes de que muera. Sin sufrimiento. Y sin sufrimiento. Eso está en la letra K del artículo 26 del proyecto de ley. Los animales sí sufren, ¿verdad? Las personas que trabajan... Abogado, los animales sí sufren. Pero claro que van a subir de una forma u otra. Para las personas que trabajan con faenando animales, ¿no? Es necesario contratar un profesional de la salud mental, psicológico, psiquiatra. ¿Dice en serio eso? Esa parte no la había visto yo. Eso está en la letra D del mismo artículo 26. En el artículo 30, literal C, que tiene que ver con los animales, la fauna marina. Para garantizar una muerte sin sufrimiento o agonía, el aturdimiento previo a la matanza es obligatorio. Aturdimiento previo a la matanza. ¿Cómo usted aturde un pescado o un camarón antes de matarlo? Ojo con esto. Ojo con esto. Cuando sea necesario manipular una especie marina, vuelvo al tema del pescado, el camarón, los cangrejos, hay que aplicarles anestesia para que no sufran. ¿Cómo usted le aplica anestesia a un cangrejo? ¿Cómo usted le inyecta anestesia a un camarón, a un pescado? Dar muerte a animales no humanos a través de prácticas crueles que descarten como asfixia, trituración, incineración, aplastamiento u otro. Eso no se puede según la ley. Si no lo veo, no lo creo. Y la idea es que ustedes lo entiendan, lo adviertan. Yo no diría que lo racionalicen porque es imposible una estupidez así, sino que la rechacen hasta que se haga algo racional. Pero, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, por supuesto, estaremos analizando más de la Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. El respeto y protección a los animales ha ido más allá de un derecho. Se ha convertido en tendencia fanática. Ahora la especie amenazada es el ser humano por otros seres humanos que usan a los animales para denigrarlos. No terminamos de asombrarnos a medida que más exploramos algunos aspectos de esta ley que estamos tratando ahora, en lo cual procederemos enseguida. Les recuerdo nada más que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número de las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después, 6 de la mañana, 100.000 vistas al mes, 4.000 diarias cuando hacen ese streaming. Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias, y en el Oriente nos reproduce Nina Radio, que es 104.7 FM desde Puyo, solo que al día siguiente y a las 13 horas. María Clara.
Volvemos al tema que nos reúne esta noche y veremos que Rodrigo Gómez de la Torre, quien fue candidato a la prefectura de Pichincha y es un activo dirigente tanto del sector lechero como ganadero, ha advertido claramente los riesgos de este proyecto. Lo hizo en una entrevista para Radio Sucesos. Entre las 181, 182 prohibiciones que tiene, parece que lo que propende es a generar tanta complicación al sector productivo que derivaría en un incremento sustancial de costos que vuelva prohibitivo el consumo de proteína de origen animal, sin que el proyecto explícitamente diga no queremos que se consuma carne. Está bien que tengamos un proyecto de ley que regule el trato de los animales, pero ese proyecto de ley tiene que contener al menos 3 principios fundamentales. Primero, el proyecto de ley ante la situación crítica nacional no puede generar gasto público. 2, el proyecto de ley debe respetar la institucionalidad vigente en el Ecuador, competencias de agrocalidad, de Ministerio de Agricultura, de Ministerio de la Producción y de Ministerio de Ambiente. 3, ya tenemos inconvenientes por un error de definición en las categorías de animales. El Código de Ambiente clasifica fauna urbana absolutamente todos los animales con excepto los silvestres. Y concretamente, Rodrigo, bienvenido, gracias por conectarse y esperarnos. En el ámbito al cual usted es más cercano, ganadería en especial, tanto de carne como de leche, ¿cuál sería el impacto? Bienvenido. Muy buenas noches, Carlos, buenas noches, Leonel y Gabriela. A ver, creo que el proyecto de ley, se han analizado algunos impactos. El tema de mejoramiento genético, por ejemplo, también está cuestionado. Pero yo sí quiero toparles un tema previo. Cuando la sentencia de la Corte Constitucional se emite en el 2022, a inicios del año, dice que se debe emitir una ley donde los derechos, se reconocen los animales silvestres como sujetos de derechos y que los derechos de los animales no podrán equipararse a los de los seres humanos. Gabriela ha explicado claramente que el proyecto equipara y hasta supera en muchos casos. Pero la Corte también determina que el proyecto de ley debe ser construido de manera técnica y participativa. Y ahí viene el otro tema. La Defensoría del Pueblo llama exclusivamente a los grupos defensores de animales, grupos muy respetados y respetables, pero inclusive que no les llame a los productores, que tenemos interrelación directa permanente. Pero tampoco llama Ministerio de la Producción, ente regulador de materia de acuacultura y pesca. Tampoco llama al Ministerio de Agricultura, de toda la parte pecuaria. Tampoco llama al Ministerio de Ambiente, todo lo que tiene que ver con animales silvestres. Tampoco llama a agrocalidad. Y el no llamar a agrocalidad incumple un tema adicional, porque agrocalidad es la contraparte de la Organización Mundial de Sanidad Animal con el Ecuador. O sea que son tratados internacionales, convenios internacionales que están por sobre las leyes orgánicas. Rodrigo, por ende, este proyecto de ley nace con vicio. Rodrigo, del proceso que usted describe, está claro que habría que pedir a la Corte Constitucional, ya le preguntaré aquí al abogado más que usted, una acción de seguimiento o un mecanismo parecido que tienen ellos para verificar que si se cumplió o no lo que ellos habían dispuesto, dictaminado primero. Y segundo, ¿se puede cuestionar claramente a la ley en el evento de que llegue más allá como inconstitucional? ¿Han examinado ustedes aquello? Creo que la inconstitucionalidad debería tenerse una ley para poder declararla como tal. En este momento es un proyecto de ley. A este proyecto de ley se sumó un contraproyecto de ley, fue expresado en esos términos por el aquel entonces asambleísta Esteban Torres, que más o menos equilibraba lo que se requiere en el proyecto de ley. De igual manera, hay 3 proyectos de ley adicionales que se sumaron a este. Sin embargo, vemos que la comisión le ha dado mucha prerrogativa al proyecto de la Defensoría y no a los otros proyectos. Okay. Y de hecho también extrañamos
mayor participación de los sectores productivos y academia en la comisión, que realmente poco se ha podido participar. Gracias, Rodrigo. De lo que describe Rodrigo Gómez de la Torre, aquí hay una confabulación de la forma en que esto se elaboró. Aquí hay una conspiración de la forma en que esto se elaboró, excluyendo a sectores que legalmente debían participar, más allá de los productores. ¿Qué otras cosas se evidencian aquí como una concertación de noveleros, para decirlo suave, que quieren que apliquemos regulaciones de Finlandia viviendo en Ecuador? A ver, este proyecto de ley, el fallo de la Corte Constitucional, inclusive consta, y ya lo voy a leer ciertas partes, no es producto de la mente ecuatoriana, no es hecho por ecuatorianos. ¿Esto es traspasado aquí? Sí, y en el propio fallo hay pruebas de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, antes de que se dicte el fallo, presentan amicus curiae, que son opiniones de terceros en el fallo, las siguientes instituciones, la mayoría de ellas extranjeras. Plataforma SU, como Zoológico 21, que a mí me suena a socialismo del siglo XXI. ¿Dónde tiene su sede esta plataforma SU 21? En Barcelona, España. ¿Cómo se enteran en Barcelona, España, que hay un caso en la Corte Constitucional del Ecuador relacionado con la mona estrellita para que presente en un plazo limitado que a la ley un amicus curiae? Y no son los únicos. También presenta un amicus curiae Non-Human Rights Projects de la Universidad de Harvard. Se enteran en Boston. También presenta otro amicus curiae, Silvia Peseta y Pablo Suárez, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Presenta amicus curiae sobre este caso Paulina Bermúdez Landa, maestra en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora ahí le pregunta, en cambio, ¿por qué dejamos las cosas llegar a este nivel para recién darnos cuenta? Porque esto pasó inadvertido, lo de siempre, porque pasan por las tranqueras y al final estamos tratando de, con dos manos nada más, impedir que el techo se venga encima. Nos tienen contra la pared, siempre. La iniciativa es de ellos y luego los retrógrados somos nosotros. Bueno, todavía estamos a tiempo. Ese proyecto de ley... Esto es un borrador nada más, estoy de acuerdo. Ese proyecto de ley puede ser archivado y efectivamente, como dijo Rodrigo, un nuevo proyecto de ley que proteja a los animales, cosa a la que nadie se opone, pero que no contenga todo este tipo de barbaridades jurídicas, lo puede plantear la Asamblea y lo puede aprobar la Asamblea. ¿Cuándo van a hacer ustedes un proyecto de ley que nos proteja de los animales que legislan así? Se ha tratado de que en la Asamblea los requisitos mejoren para el próximo periodo. No, regresión de derechos. Entonces seguirá el desfile de imbéciles hasta ahora, antes de la ingeniera, de la doctora abogada Gabriela Uquillas. Dije bien, ¿no? Por fin. María Clara, un elemento nuevo. Examinemos ahora lo que dice para FM Mundo el presidente de AEBA, Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, Héctor Montilla, sobre las consecuencias y limitaciones de la ley que estamos analizando esta noche. El objetivo de las carnes es de los alimentos que más aportan con nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo de las personas, para el desarrollo de la capacidad cognitiva, de la inteligencia, pero ya una vez faenado no se habla de bienestar animal. Es extremadamente extremista esta prohibición, sobre todo porque no guarda ningún sentido y ese animal pasa a convertirse en un alimento. Ya no tiene ningún tipo de sensibilidad, no tiene ningún tipo de sensación, o sea, no hay manera de afectar el bienestar animal de un animal ya muerto. Entonces, no tiene ningún sentido que en una propuesta legislativa se incluya este tipo de artículos cuando el objetivo de una ley de estas características debería ser el bienestar animal. Aclarado eso, ¿por qué los gremios no tienen una posición conjunta? Los más directamente afectados y los indirectamente afectados. Porque esto perjudicará a todos. ¿Por qué no vemos eso? Tanto no lo vimos que en el IVA, un solo gremio presentó una denuncia ante la Corte Constitucional, una demanda. Los demás no voy a contar los casos. ¿Cuándo van a tener por fin ustedes unidad en temas críticos, que son los que debilitan su opinión? Bueno, yo creo que ahí hay tal vez una percepción errada, Carlos. Los gremios están sumamente unidos, aunque se diga o se quiera decir lo contrario. Que no. Se fue la presidenta de la Cámara de Comercio
del gremio. Pero son 154 y cuando uno se va lo que quedan son 153. Entonces La Cámara no de hay Comercio de Quito desunión. no es cualquier cosa. Bueno, los otros 153 son gremios todos ¿Quiere muy que importantes. siga con el recuento? No, Por Dios. creo Ya vio lo que debemos- pasó con el IVA. Solamente ustedes, Cámara de Comercio de Guayaquil, planteó una demanda constitucional. No. Los otros, no. Ahí también te debo decir que Cámara de Industrias de Guayaquil y Cámara de Industrias y Producción y la Asociación de Bancos se sumió. Pero Que a la nosotros cola. hayamos sido el primero. ¿Quién lideró eso? Miguel Ángel González. Sí, pero lo importante en esto, para no distraernos del tema, no, perdón, es que ¿sabe por qué es importante? ¿No creen que ustedes deben comenzar por allí? nosotros... Get your act together, como dicen los gringos We are primero. acting together. O sea, pónganse de acuerdo en algo y entonces avancen. No, mira, yo te puedo decir que en este tema estamos muy unidos, porque este es un tema que preocupa este. absolutamente a todos. Y en muchos temas ¿Y más. por qué los demás no se expresan? Bueno, hay diferentes formas de expresión. Yo lo que creo es que tenemos que también tener en cuenta que hay diferentes formas de expresión. Este es un proyecto de ley que está actualmente en la Asamblea y la interacción, ten la seguridad que hay gremios como CONAVE, como ASPE, como la Cámara de Industrias, como el gremio que está vinculado con el sector lechero, que todos ellos van a presentar sus posiciones a nivel de la Asamblea, porque efectivamente, como Leonel lo ha dicho, este es un proceso de creación de leyes que tiene que morir antes de nacer. Ok, eso ya es un paso adelante. Veremos si lo cumplen. Enseguida seguimos con más. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque estaremos revisando cuál es el tratamiento más equilibrado que se le debería dar a la ley que analizamos esta noche. El respeto y protección a los animales ha ido más allá de un derecho, se ha convertido en tendencia fanática. Ahora la especie amenazada es el ser humano, por otros seres humanos que usan a los animales para denigrarlos. En Ecuador, la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver en los cable operadores CNT Play en todo el Ecuador y Galápagos, en 11 Play en Canal 18 en todo el Ecuador y Galápagos, Colorados Visión, Canal 5 en SD, 45.4 en HD en la provincia de Santo Domingo Las Áchilas, Supercable Macará, Canal 48 en SD, 20.5 en HD en la provincia de Loja, Valle Visión Play en la ciudad de Quito y en Estados Unidos nos puede ver a través de Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15 mil hogares en esta plataforma. Ahora, regresando al tema, un tratamiento equilibrado es lo que reclama Milton Aguas, ahora asambleísta independiente por Galápagos, en una entrevista para FM Mundo respecto a la forma en que debe de tratarse la ley que ahora genera polémica nacional. Este es un tratamiento de una ley que tiene que ser equilibrada el sector productivo con el sector ambientalista. Hemos recibido de ambos lados las comparecencias y ahora he pedido que se amplíe 30 días más de esta discusión porque ha causado conmoción al país. Efectivamente, si es que decimos, a ver, no es el tema de la vaca, por ejemplo, nos decía en Santo Domingo una persona, pero el derecho de la garrapata, si que le matan y está causando algún tema de afectación. Entonces, tenemos que ser muy cautos y muy delicados en este tema, pero también no es que nosotros estamos promoviendo el veganismo o dejar la cultura ancestral y también dejar de producir los alimentos, que eso es totalmente falso. La sentencia de la Corte Constitucional es para los animales silvestres, no es para los animales de campo ni para el tema del consumo de la producción. Sin embargo, efectivamente, tanto la Defensoría del Pueblo como grupos colectivos sí han dado insumos a esta comisión en defensa de los otros animales y es lo que estamos tratando en este momento. ¿Por qué traemos esta colación? Por dos cosas importantes. Él dice que el objetivo es lograr una ley equilibrada entre sector productivo y ambientalista. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Y usted cree que pueden concertar? Yo creo que el diálogo es la forma de llegar a distintos tipos de acuerdos. Yo creo que si leemos la sentencia de la Corte Constitucional, y eso yo creo que es muy importante, lo decía el asambleísta, apunta a animales silvestres y parte de un caso emblemático que es el famoso de la mona estrellita, que podríamos tener todo un programa comentándolo. Pero lo que nos dice la Corte es, regulemos la realidad de los animales silvestres, que lamentablemente muchos los domestican, y por otro lado, generemos derechos procesales o respetemos el derecho que tienen los animales a presentar a presentarse por los animales, derechos por garantías jurisdiccionales. ¿Qué tienen los animales a presentarse por los animales? Las personas a presentar por los animales, porque lamentablemente o sea, se los dan casos animales de violencia. humanos para presentar por los animales no humanos. No humanos, exactamente. ¿Usted admite que es un animal humano? Yo creo que podemos tener diferentes definiciones. ¿Admite que es un animal humano?
yo soy un Sí. animal humano y los animales pues tienen otras características, otros derechos y otros principios, por supuesto. Ok, ahora, aquí hay otra vía jurídica, abogado Leonel Vaquerizo. La posibilidad de echar abajo esta ley, porque como recuerda Milton Aguas y coincide Gabriel Oquillas, se fueron los legisladores más allá del ámbito que había mandado la Corte Constitucional. La legislación era para animales silvestres, ya vimos cómo la expandieron. ¿Por qué los legisladores harían una cosa así? ¿Esto es ignorancia o esto es deliberado? Bueno, yo definitivamente creo que la opción de llegar si este proyecto se convierte en ley de la República, la opción de llegar a la Corte Constitucional es una opción que yo descartaría. Esto tiene que morir en la Asamblea. Y sí quiero y que la Asamblea produzca una nueva ley de protección a los animales. Sí quiero aprovechar la oportunidad para decir que yo extraño el Congreso de 1980, donde habían personajes como el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, el doctor Otto Arosemena Gómez, Jaime Hurtado González, el MPD, Rodrigo Borja Ceballos, Carlos Luis Plaza Aray, León Febres Cordero, el coronel Armijo del Partido Conservador. No estaríamos aquí conversando sobre esta ley, porque sería imposible que con esas mentes brillantes de distintas tendencias políticas esto se convierta en ley de la República. Me alegra que haga esa evocación. Yo cubrí ese Congreso desde 1979 y ciertamente la calidad era excepcional, incluyendo a quien fue su primer presidente, Asad Bucaram, por ejemplo, e incluyendo a Eduardo Carminiani, por ejemplo, entre otros notables que acaba de resumir muy brevemente nuestro invitado Leonel Vaquerizo. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos de análisis para la ley de protección de animales. El respeto y protección a los animales ha ido más allá de un derecho. Se ha convertido en tendencia fanática. Ahora la especie amenazada es el ser humano por otros seres humanos que usan a los animales para denigrarlos. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver en Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS, Canal 99. Carlos. Hay una arista que no hemos visto aquí todavía de un sector que se va a ver afectado por esta ley y nos la proporciona Efraín Calapucha. Venimos de distintas tendencias, a lo mejor ideológicas, y vamos a hacer lo propio, coger estas recomendaciones para que esto haya una armonía, el desarrollo en el país y también se garantice el bienestar de los animales. Yo soy amazónico y yo vengo de la selva y que esta ley ya no me permite hacer la cacería y seguramente ya difícil, pues, ¿no? Difícil que mis ciudadanos, que mis compañeros, mi familia viva que se vaya a la selva a hacer una cacería y después alguien diga, chica, ya estás detenido por hacer ese ejercicio, ¿no? Y eso es tradicional para nosotros. Ahí ven otra arista, ¿no? Ahora, el problema aquí es que no coincidimos en la misma posición, estando en la misma oposición a la ley. Usted acaba de decir que el diálogo es importante, que hay que agotar el diálogo, que hay que conversar. Y Leonel Vaquerizo, que ese proyecto debe ser archivado y gestar una nueva ley. ¿En qué quedamos? Bueno, yo creo que hay que cumplir lo que ha dicho la Corte Constitucional, porque ahí hay un mandato claro en el que la Defensoría se ha extralimitado. La Corte Constitucional dispuso que hay que buscar una normativa para regular el tema de los animales silvestres, para esta presentación de acciones jurisdiccionales cuando hay acciones extremas contra los animales silvestres, pero también reconoce, y eso es muy importante, la Corte Constitucional reconoce que los seres humanos necesitan de los animales para alimentarse. Entonces no hay una contraposición al respecto. Pero cuando leemos, como Leonel lo ha dicho, las barbaridades que lamentablemente se han incluido en la norma, entendemos que hay una serie de excesos que nos llevarían a una norma aún más perjudicial que el no tener norma como lo tenemos al día de hoy. ¿Estaría usted dispuesto a ir a la comisión si lo invitan para exponer su criterio? Pero claro que sí. ¿Y les diría Samba Canuta? Así como lo he dicho aquí, se lo debería repetir en la cara de ellos. Ahora, dicho esto, Carlos, yo creo que este proyecto, yo todavía confío en el Ecuador. Yo creo que este proyecto de ley no va a pasar como está redactado. No pierdo la fe en eso. Gracias a usted y otras personas como usted que están apoyando a que el pueblo se informe, este proyecto no va a poder pasar entre gatos y medias noches. Es decir, desconocido por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo diría que 9 de cada 10 ecuatorianos están en contra de esto. María Clara.
Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El respeto y protección a los animales ha ido más allá de un derecho. Se ha convertido en tendencia fanática. Ahora la especie amenazada es el ser humano por otros seres humanos que usan a los animales para denigrarlos. Me estaban preguntando cuándo vuelve a haber degustación de café de la mula ciega. Eso no es cada domingo, por si acaso. Yo les aviso la próxima ocasión. Esto concluye con el rito final que impusieron aquí María Clara Triviño y Lorena Ochoa. Adelante. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales. Les recuerdo nuevamente que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para Leonel Vaquerizo. La número 1. Desde que se prohibieron las corridas de toros y las peleas de gallos, era evidente una tendencia animalista extrema que llegaría a afectar la producción. ¿Reconocen ustedes que siguen siendo reactivos antes que proactivos, sí o no? Sí. La segunda. A partir de esta ley, que seguramente no va a pasar así como está, los gremios que utilicen animales para la alimentación humana tendrán una política en conjunto diferente, ¿sí o no? No. La tercera y última. ¿Cree usted que el mecanismo para sacrificar, como dicen ahora, cuando en realidad es eliminar o matar animales en los camales, debe variar por uno menos cruel, aunque esté lejos de la vista del público en general, sí o no? No. Gracias. Ahora las preguntas para Gabriela Oquillas. La primera. ¿Tendrán esta vez los gremios de la producción una oposición pública activa, a diferencia de antes, por lo cual, entre otras cosas, se perdió en la consulta temas como el trabajo por horas y el arbitraje, sí o no? Sí. La segunda. ¿Están conscientes ustedes de que el empresario sigue estigmatizado como negativo cuando es en realidad el que genera 9 de cada 10 empleos en el país, sí o no? No. La tercera y última. ¿Van a exigir los gremios empresariales para la próxima campaña presidencial pronunciamientos concretos con respecto a esta actividad productiva para saber a tiempo las tendencias de quienes resulten como gobierno, sí o no? Sí. Muchas gracias. Carlos. Con una reflexión final de ambos, concluimos. Abogada Gabriela Oquillas. Bueno, yo creo que la sociedad debe unirse cuando se presentan este tipo de proyectos. A diferencia de ciertas puntualizaciones que se han hecho, yo creo que los gremios al día de hoy están muy unidos. Y temas como estos nos abocan a estar más unidos y presentar posiciones conjuntas, principalmente porque aquí se está afectando a la ciudadanía en general. Aquí debemos de dejar tendencias novedosas que pueden ser muy interesantes a futuro y hay que irlas trabajando a medida que el Ecuador va avanzando en cuanto a sus necesidades, pero no podemos olvidar nuestro hoy, nuestro ahora, nuestras necesidades y nuestras deficiencias. Y sobre esas es que la Asamblea Nacional, el gobierno central, los jueces y la sociedad civil tiene que unirse para trabajar y sacar al país adelante. Abogado Vaquerizo. Yo soy optimista y espero que el pueblo ecuatoriano triunfe en el sentido de que este proyecto de ley no sea aprobado y que no se deje imponer criterios generados en el extranjero y ajenos a la realidad nacional. Para concluir, la cereza del pastel. Está prohibida la destrucción de colmenas o nidos de las abejas sin aguijón y apis melíferas. ¿Alguien encontró alguna legislación en alguna parte y con supina ignorancia o tremenda maldad decidió armar este mamotreto y sorprender a la sociedad haciéndolo pasar como un proyecto no solo de defensa de los animales y de apoyo al ser humano en su noble causa, sino de mejoramiento en el bienestar social? Es todo lo contrario. Es en efecto, como aquí se ha dicho, es ideológico. Esto normalmente viene del ambientalismo, en el cual se refugió el marxismo a raíz de que hizo crack el sistema hace aproximadamente 30 años. Y ahora cada que pueden sacan cosas como las que ya lograron aprobar del ITT y nos engañaron, a los que apoyamos ese principio, no ese proyecto, y no cesarán en sacar cosas como estas. Creo, como dijo Gabriela Oquillas, que la sociedad entera debe activarse, no solamente los gremios de la producción o los directamente afectados.
Ni siquiera porque estén atentando contra nuestras costumbres o contra nuestra cultura, sino contra la característica que como animales nos distingue, la racionalidad. María Clara. El día de mañana a las 22 horas, nuestra invitada central será Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.